Entender el estado de las autonomías es entender España. No es un tema más de selectividad, porque lo que vas a ver aquí explica muchos de los titulares que lees cada semana. El procés catalán, la España vaciada o la financiación autonómica. Este modelo político no es algo del pasado, es lo que define cómo se reparte el poder, cómo se gestionan los recursos y por qué existen tantas diferencias entre territorios. Comprenderlo es entender la España en la que vivimos actualmente. La Constitución de 1978 supuso un giro radical en la historia de España. Después de casi 40 años de dictadura franquista, con un Estado totalmente centralista, se inicia la transición democrática y aquí surge la necesidad de reconocer toda esa diversidad territorial. El artículo 2 de la Constitución es clave. España es un Estado único e indivisible, pero al mismo tiempo reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que lo componen. Es decir, España es una sola nación, pero dentro de ella conviven realidades distintas que merecen cierto grado de autogobierno. El proceso fue muy rápido. Entre 1979 y 1983 se aprobaron los estatutos de autonomía de las 17 comunidades autónomas actuales y en 1979 se sumaron Ceuta y Melilla como ciudades autónomas. Es decir, que en apenas 6 años el mapa político de España cambió por completo. Imaginad lo que significó para la gente de la época que pasaron de vivir en un país donde todo lo decidía el gobierno central en Madrid a tener un parlamento autonómico, un presidente regional, competencias propias en diferentes ámbitos. Fue una revolución política. Y ahora os lanzo una pregunta. ¿Creéis que este modelo nació como una idea de modernización o también como una necesidad urgente? Pues la realidad es que había mucha prisa. Se temía que, si no se reconocía pronto las autonomías históricas, es decir, Cataluña, País Vasco, Galicia, la transición podía desestabilizarse por completo. O sea que el Estado autonómico, por lo tanto, fue un pacto político para dar salida a la diversidad, pero sin romper la unidad territorial. Cada comunidad autónoma funciona con un conjunto de instituciones que en esencia son muy parecidas entre sí, aunque con algunos matices vamos a repasarla una por una porque todas son importantes. En primer lugar está el Estatuto de Autonomía, que podríamos decir que es como la constitución de cada una de las comunidades. Es un documento fundamental porque establece cuáles son las competencias de la comunidad, cómo se organiza políticamente y, en su caso, qué lenguas son oficiales junto al castellano, si es que tiene lengua cooficial, claro. Para que tenga validez, no basta con que lo apruebe el Parlamento regional. Primero debe votarse en referéndum por la población de esa comunidad. Después, ratificarse en las Cortes Generales, es decir, en el Congreso y en el Senado. Y esto garantiza que el estatuto se integre dentro del marco de la Constitución de 1978, que no se nos olvide que aunque el Estatuto de Autonomía sea la constitución propia de esa comunidad, nunca puede contradecir lo que dice la Constitución del Estado, es decir, la de 1978. En segundo lugar está el Parlamento Autonómico, que funciona como la Cámara Legislativa de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que puede aprobar leyes, pero no sobre lo que le dé la gana, no lo puede hacer de cualquier cosa, sino únicamente en las materias en las que la Constitución y el Estatuto le dan competencia. Por ejemplo, educación, sanidad, cultura, medio ambiente, también servicios sociales. Y, sin embargo, hay otras materias como es la defensa o la política exterior que la competencia sigue siendo del Estado central. Ahí no puede legislar. En tercer lugar, nos encontramos con el gobierno autonómico, que este es el órgano ejecutivo. Está presidido por el presidente y que este es elegido por el Parlamento regional y se organiza en diferentes consejerías, que estas consejerías equivalen a los ministerios pero a nivel autonómico. Por ejemplo, en Andalucía tenemos una consejería de educación, otra de salud, otra de agricultura, que cada una de ellas gestiona esos ámbitos pero dentro de la comunidad. El gobierno autonómico se encarga de aplicar las leyes y de dirigir la política diaria.
Y por último tenemos el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad. Y este punto es muy importante porque a veces se confunde. El Tribunal Superior de Justicia es la máxima autoridad judicial dentro del territorio autonómico. Eso significa que si hay un caso que se ha tramitado en esa comunidad, es aquí donde se resuelve en última instancia. Ahora bien, hay que aclarar que el Tribunal Superior de Justicia no es independiente del Estado. Está siempre subordinado al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo sigue siendo la cúspide del Poder Judicial en España y el Constitucional es el que se encarga de interpretar la Constitución. Con este conjunto de instituciones, España pasó a ser un Estado políticamente descentralizado. Muchas decisiones se toman en cada comunidad. Pero ojo, que no se nos olvide que jurídicamente sigue siendo un Estado unitario. No existen estados dentro del Estado. Lo que existe es diferentes comunidades autónomas con autonomía política y administrativa, pero siempre dentro del marco de la Constitución y bajo la soberanía del Estado español. El proceso autonómico no fue idéntico para todos. Aquí aparece una idea clave, la descentralización asimétrica. Algunas comunidades tuvieron acceso directo a un alto grado de competencias desde el principio, lo que llamamos la vía rápida. Estas fueron Cataluña, el País Vasco, Galicia y después del referéndum de 1980 también Andalucía. ¿Y por qué ellas? Porque reclamaban un reconocimiento especial por su historia, por su peso cultural o por la fuerza de su identidad regional. ¿Qué ocurrió con el resto de comunidades? Pues que siguió la vía lenta o gradual. Y eso significaba que iban recibiendo competencias pero poco a poco, en un proceso progresivo. Con el paso de los años casi todas se han equiparado en competencias, aunque todavía existen algunas diferencias importantes. Las más claras es la del País Vasco y Navarra, que estas dos mantienen un régimen fiscal propio, por una parte el concierto económico y el convenio navarro. Esto quiere decir que recaudan directamente sus impuestos y luego le pasan al Estado una cantidad que han pactado, que se llama cupo en el caso del País Vasco. Pero bueno, pensemos, ¿qué implica esto? Pues que tienen autonomía financiera, una autonomía financiera mucho mayor que el resto. Y aquí os dejo una pregunta, ¿os parece justo? Hay algunos que lo ven como un privilegio, que rompe esa igualdad entre comunidades. Otros lo defienden como un derecho histórico ligado a antiguos fueros y sin el cual el Pacto Constitucional de 1978 no habría sido posible. Esta asimetría es, en definitiva, uno de los rasgos que hacen del Estado autonómico un sistema complejo y también, reconozcámoslo, en algunas ocasiones conflictivo. Un aspecto fundamental del Estado de las autonomías es que ha permitido dar espacio a la diversidad cultural y lingüística de España. En nuestro país no solo se habla castellano. En Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana es cooficial el catalán o valenciano. En Galicia, el gallego. En el País Vasco y parte de Navarra, el euskera. Estas lenguas tienen un reconocimiento legal y se usan en la educación, en la administración y en los medios de comunicación. Pensad en la magnitud del cambio. Durante el franquismo estaba prohibido hablar estas lenguas en público. No se podían enseñar en las escuelas ni usar en documentos oficiales. Y en apenas unas décadas pasamos de la represión a la cooficialidad plena. O sea, por primera vez la Constitución y las instituciones daban valor jurídico a una realidad cultural que existía desde hace siglos. Y ya no se trata solo de la lengua. La diversidad cultural también se expresa en tradiciones, en festividades, en formas de entender la identidad colectiva. El Estado autonómico, por lo tanto, no es solo un modelo político, es también un reconocimiento a la pluralidad de la cultura española. Eso sí, este reconocimiento no ha cerrado todos los debates. En Cataluña, por ejemplo, se discute si el catalán debe ser la lengua principal en la escuela o si debería haber más equilibrio con el castellano. En Galicia se debate sobre el papel del gallego en la universidad. Y estas cuestiones muestran que la diversidad cultural
sigue siendo un tema muy sensible y además que está muy presente a día de hoy. Ahora bien, reconocer la diversidad cultural no significa que automáticamente se resuelvan los problemas económicos y sociales. Hoy siguen existiendo diferencias enormes entre comunidades. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene un PIB per cápita que ronda los 38.000 euros, mientras que Extremadura apenas supera los 21.000. Eso significa que de media un madrileño genera casi el doble de riqueza que un extremeño. ¿Y qué implica esto en la vida real? Que en Madrid hay más inversión extranjera, más empleo cualificado y mejores infraestructuras. En cambio, en Extremadura muchas familias ven a sus hijos marcharse a Madrid, a Cataluña o al País Vasco para poder encontrar oportunidades laborales, que es bastante triste. Si hablamos del empleo, el contraste es igualmente evidente. Andalucía mantiene tasas de paro estructuralmente altas, alrededor del 17%, mientras que en el País Vasco o en Navarra rondan el 10%. Y no es un dato puntual, son cifras que se repiten año tras año, lo que indica que el paro en Andalucía es estructural, ligado a un modelo económico que es más dependiente de la agricultura y del turismo. Y estos datos nos muestran algo fundamental. El estado de las autonomías ha servido para gestionar mejor esas diferencias, porque cada comunidad autónoma adapta sus políticas a su propia realidad, pero eso sí, no ha conseguido eliminarlas, por lo que las desigualdades económicas y sociales sigue siendo algo muy visible en nuestro país. Un desequilibrio muy visible es el del interior frente a la periferia, lo que conocemos como la España vaciada. Las grandes ciudades y las zonas costeras concentran población, empleo e infraestructura, mientras que el interior peninsular pierde habitantes. Provincias como Soria, Teruel o Cuenca tienen densidades de población por debajo de 10 habitantes por kilómetro cuadrado y en algunas zonas llegan a cifras tan bajas que pueden compararse con regiones de Laponia. ¿Cómo se ha llegado a esto? Por el éxodo rural del siglo XX. Millones de personas dejaron los pueblos para irse a las ciudades industriales. En los pueblos quedó sobre todo gente mayor. Cuando cierran escuelas, consultorios médicos o transporte, los jóvenes no tienen razones para quedarse. Entonces, imagina un pueblo con 200 habitantes. Si cierra la escuela porque ya no hay niños suficientes, ¿qué ocurrirá dentro de 20 años? Pues que probablemente ese pueblo desaparezca. Eso es la España vaciada. Menos población lleva a menos servicios y menos servicios provoca más despoblación. Además del contraste entre interior y periferia, hay otro gran desequilibrio clásico en España, el del norte y el sur. En el norte peninsular, con comunidades como País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón o Cataluña, tienen en general mayor renta, mayores tasas de actividad y un tejido industrial mucho más sólido. Son economías más diversificadas, combinan industria, servicios avanzados, agricultura moderna y dependen menos del turismo. Además, suelen atraer más inversión e innovación en nuevas tecnologías. Mientras que en el sur, Andalucía, Extremadura, Canarias, partes de Castilla-La Mancha, la situación es distinta. Aquí la agricultura y el turismo tienen muchísimo peso. Y aunque esos sectores generan riqueza, también hacen que la economía sea más vulnerable. ¿Y esto por qué? Porque dependen de factores que no siempre se controlan. El clima, las cosechas, las crisis internacionales o la estacionalidad del turismo. Un ejemplo clarísimo fue la pandemia de 2020. En cuanto cayó el turismo, Canarias sufrió una crisis económica enorme, con tasas de paro disparadas en pocos meses. Esto nos muestra que la fragilidad no es solo coyuntural, sino que es estructural. Por eso decimos que en el sur las tasas de paro son estructuralmente más altas y que estas regiones necesitan más apoyo externo, ya sea del Estado o de la Unión Europea. El contraste norte y sur ha marcado históricamente las políticas de cohesión territorial y sigue siendo uno de los grandes retos de la España de hoy. Para intentar corregir estas desigualdades se han desarrollado políticas de cohesión tanto desde el Estado como desde la Unión Europea.
En el ámbito nacional existe el Fondo de Compensación Interterritorial. ¿Para qué sirve? Para transferir recursos a las comunidades que tienen menos renta, de manera que puedan financiar inversiones en infraestructura, servicios básicos o en programas de empleo. Es decir, es un intento de equilibrar las oportunidades entre los diferentes territorios. En el ámbito europeo, España ha sido uno de los países que más ayuda ha recibido desde su entrada en la Comunidad Económica Europea en el 1986. Tenemos la Política Agraria Común, la PAC, que subvenciona directamente al campo y sostiene a millones de agricultores y ganaderos. El FEADER, que impulsa la modernización del medio rural con proyectos que van desde maquinaria agrícola hasta energías renovables en pequeños pueblos. Y los fondos estructurales y de cohesión han financiado gran parte de nuestras infraestructuras, carreteras, líneas de ferrocarril, telecomunicaciones, universidades y hasta parques tecnológicos. Vamos a poner un ejemplo concreto. Gran parte de las autovías que usamos hoy, el AVE Madrid-Sevilla, que se inauguró en el 1992, o muchos campos universitarios modernos, se construyeron con dinero europeo. Sin esos fondos, la modernización de España habría sido mucho más lenta. Ahora bien, conviene no engañarnos. ¿Estas políticas han reducido las diferencias? Pues sí, pero no las han eliminado. La España vaciada sigue vacía. El contraste norte-sur sigue siendo una realidad. En otras palabras, hemos avanzado mucho, pero todavía queda mucho por hacer. Y ahora sí, llegamos a los grandes retos del estado de las autonomías. El primero ha sido el del País Vasco con la violencia de ETA. Durante décadas esta organización terrorista utilizó el asesinato y el miedo en su lucha por la independencia. Más de 800 víctimas, miles de familias rotas y un país entero marcado por el terror. ETA anunció su final en 2011 y su disolución en el 2018, pero la herida que dejó sigue muy presente en la memoria colectiva. El segundo gran reto que tenemos es Cataluña. Desde 2010, con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y el auge del independentismo, se abrió un proceso que llegó a su punto más tenso en el 2017, con los referéndums ilegales y la declaración unilateral de independencia, que seguro que eso lo conoces, que te suena de las noticias. Fue sin duda el mayor desafío al modelo autonómico desde su creación y todavía hoy condiciona la política española. Y el tercer reto, pero quizás el más silencioso, aunque también es el más profundo, que es la cohesión social y territorial. No es lo mismo vivir en una gran ciudad que en un pueblo de la España vaciada. No es lo mismo tener un hospital a 10 minutos que a 1 hora. No es lo mismo buscar trabajo en el País Vasco que en Andalucía. Las desigualdades económicas y sociales siguen ahí, recordándonos que aún queda mucho por hacer. En conclusión, el Estado de las Autonomías fue una fórmula original y flexible que permitió integrar la unidad de España con toda su diversidad. Ha tenido logros indudables porque ha reconocido lenguas y culturas, ha descentralizado el poder y ha acercado la política a los ciudadanos, pero también ha generado conflictos, tensiones y desigualdades que todavía no se han resuelto. Por eso os digo que este no es un tema del pasado, el debate forma parte de nuestro presente. El éxito del Estado autonómico dependerá si somos capaces de mantener el equilibrio entre unidad y diversidad, entre autonomía y solidaridad. Y esa, al fin y al cabo, es la pregunta que sigue abierta para la España de hoy, para nuestra España del siglo XXI.